Biblia en Apocalipsis capítulo 10. Los niños pueden salir a sus clases. Apocalipsis capítulo 10. Vamos a leerlo alternadamente. Leo el primer verso, usted lee el segundo y nos unimos en el verso 11. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 10. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo oí escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Amén. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, todos juntos, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Puede sentarse en esta hora, hermano. Vamos a continuar con este capítulo que nos habla de algo que dijéramos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con todo lo que hemos venido viendo? Si usted recuerda, hace 8 días estábamos hablando de la quinta y de la sexta trompeta. De hecho, no terminamos de ver la sexta trompeta porque pues se nos acabó el tiempo. Nos hablaban de que había 4, al toque de la sexta trompeta, son desatados 4 ángeles que estaban en el río, en la región del río Éufrates. Y cuando el apóstol Juan ve esto, también simultáneamente ve un ejército inmenso de cerca, bueno, no de cerca, sino de 200 millones de jinetes. Y el apóstol Juan los describe. Ya habíamos visto acerca de esto. Lo que quiero recalcar es que esa sexta trompeta que se va a tocar es una de las más devastadoras, porque dice que va a destruir a la tercera parte de los hombres, va contra la tercera parte de los hombres. Algo que me llamó mucho la atención ahí es que el verso 15 del capítulo 9 dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año. Estaban preparados para la hora, día, mes y año. En este capítulo vimos cómo, a pesar de que los demonios
pues son seres, entidades espirituales malignas, tremendas, pero tienen orden. Sí, lo habíamos estado viendo, cómo tienen orden, cómo todo lo espiritual tiene un orden. Y de hecho la creación también tiene un orden. Los que hemos desordenado las cosas somos nosotros los humanos, pero la creación tiene un orden. Pero a mí lo que me sorprende es que Dios en su potestad ya sabía la hora, el día, el mes y el año en el que iba a suceder todo esto, hermano. Todo esto, yo no sé si a usted le sorprende. A veces decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Yo no sé si usted, cuando ha clamado al Señor en sus oraciones, se desespera y le dice: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a tener en esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor? Mira que mis hijos se están alejando más de ti. Mira que mi matrimonio se está yendo más en picada. Mira, Señor, que y le podemos estar expresando nuestras angustias que tenemos como seres humanos, y le decimos: ¿hasta cuándo? Y yo hoy te puedo decir que todo el Señor lo tiene bien planeado, perfectamente calculado. A Él no se le escapa nada. Él sabe la hora, el día, el mes y el año en que Él te ha de contestar tus peticiones. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de descansar en el Señor, que echemos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La paz que sobrepasa todo entendimiento nos debe de guardar. Esa es una de las características que debemos de tener como hijos de Dios. No desesperarnos, porque aquí la palabra nos está diciendo claramente que Él tiene control de la hora, el día, tu mes, el año en que van a acontecer todas las cosas. Él supo la hora, el día, el mes y el año en que tú naciste. No fuiste obra de la casualidad. Quizá las circunstancias humanas parecieran que fuiste una obra de la casualidad, que quizás tu mamá se embarazó y ni siquiera te había planeado. No es nada de la casualidad. Todo es porque Dios lo permite que pase. Si te sucedió alguna situación grata, fue porque Dios la permitió. Si te sucedió algo no tan grato, fue porque Dios lo permitió para la hora, día, mes y año establecido por Él. Aleluya. Esto nos habla de una soberanía total que Dios tiene. Dios tiene una soberanía, una sabiduría, un control estricto de todo. Él no se duerme, hermano. Dice la palabra: ni se dormirá el que te guarda, ni se dormirá el que te guarda. Si tú eres muy dormilón, Dios no es así. Dios no se duerme. Él está al pendiente de todo. Él conoce todo acerca de ti. Él sabe el día en que vamos a terminar, hermano, nuestra vida aquí. Él la sabe. Él la sabe. A veces nos cuidamos en exceso y creemos que nuestros cuidados son suficientes. Es bueno tomar precauciones, pero Dios sabe todo. Hay personas que no se cuidan de no salir allá y se mueren pisando el jabón en la regadera de su casa, y ahí se mueren, caen muertos. Estos pasajes, aunque usted va a decir: te estás desviando del propósito de Apocalipsis. No me estoy desviando. Nos están enseñando tras bambalinas, vamos a decirlo así, cómo es el orden de Dios, cómo Dios tiene todo perfectamente calculado. A Él no se le escapa nada, ningún detalle. Cuando tú y yo quizás vamos a hacer alguna fiesta, tenemos algún evento, algún viaje que queremos hacer y decimos: híjole, se me olvidó esto. A Dios no se le escapa nada. Dios todo lo tiene en perfecto control. Por eso aquí dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Dios todo lo tiene calculado. Y después de que sucede esto, después de que toca la 6ª trompeta,
con estos tremendos jinetes que los describe la palabra. Ya no vamos a entrar tanto en esto. Realmente yo les dije, tenemos que tomarlo literalmente, nada de que son armamento, nada de eso. Debemos de apegarnos a lo que nos dice la palabra del Señor. Después de todo eso, dice en el verso 20: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. ¿Qué corazón tan duro va a tener esa gente? Que viendo todo lo que acontece, no se van a volver a Dios. Va a venir un espíritu engañador que les va a enceguecer completamente el entendimiento. Les va a enceguecer totalmente el entendimiento. Van a pensar que son obra de la casualidad. Van a pensar que por todos los cambios que hubo geológicos, recuerde usted que vino un temblor tremendo, que todas las cosas quedaron cambiadas, quedaron movidas, las islas desaparecieron, fueron removidas las montañas. Y puede ser que estas personas digan, pues por todo esto que sucedió es que están saliendo todas estas cosas de las profundidades, están saliendo de la tierra. Pero a pesar de que vean todo eso, tanta mortandad, no se van a arrepentir, van a seguir entregados a la idolatría, entregados a sus pasiones. Dice aquí que no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios que detrás de todo un ídolo hay un demonio. Pues estas personas van a seguir entregadas a la adoración de las imágenes de oro, de plata. Van a seguir entregadas a todo eso, a pesar de que va a haber un remanente de israelitas que les van a estar hablando de Dios, del reino de Dios. A pesar de todo esto, esta gente va a seguir incrédula. Como cuando hoy en nuestros días les hablamos a la gente y ya la gente, si usted se da cuenta, si usted ha hablado la palabra, se va a dar cuenta que es más dura para que entienda la palabra, es más dura para que penetre el evangelio en su cabeza. Pues ahora imagínense, en esos tiempos va a ser elevado a la no sé qué tanta potencia de que su espíritu va a estar endurecido. Y no se arrepintieron de sus homicidios. La gente que va a estar en este futuro, en el tiempo de la gran tribulación, va a ser gente que no le va a doler ver morir a la gente, como ya hoy acontece. Vemos que se mueren las personas y pues como si nada, no pasa nada, uno más. ¿Cuántas mujeres se mueren y no pasa nada? Podemos leer las noticias en la página roja del diario, o quizás verlas en la televisión o escucharlas en algún medio de comunicación y ya no nos sorprende, uno más. Antes decíamos, ay, apareció un embolsado por allá y nos pues sentíamos feo. Ahora ya no, ahora ya es algo común hablar de todas esas cosas. Aún hasta nosotros como cristianos nos hemos endurecido. Nos hemos endurecido. Esta gente dice, no se arrepintieron de sus homicidios. Gente que va a estar buscando matar, como hoy el aborto. No se arrepiente la gente. Al contrario, le están dando luz verde a estas leyes de matar y matar y matar, como si fueran animales los seres humanos. Eso nos habla de un total deshumanización de los seres humanos. Ni de sus hechicerías, no se arrepintieron de sus hechicerías. Y no crea que van a andar volando brujas en aquel tiempo con su nariz de cotorro y su cabello todo despeinado con un sombrerote. No, la hechicería está donde sea, hermano. Hay hechicería donde sea.
muy encubierta, pero la hay. Hay programas de televisión que dan mucho énfasis a la hechicería, a las cosas, a la magia negra. Muchos de los videojuegos que nuestros adolescentes, nuestros niños se entretienen con eso, tienen mucho de apertura a esto, al ocultismo, a la hechicería. Dibujos animados, aún yo de cuando era niño veía dibujos animados donde siempre los malos tenían que ver con brujas, con brujos. Y aunque los representaban algunos muy chistoretes, muy simpáticos, pero no dejaba de ser eso, magia negra, ocultismo. Y de eso está plagado todos los medios de comunicación. Ahora con la nueva era, todo eso es tan común. Todo eso es tan común. A mí me sorprende, esta semana que pasó me sorprendió porque estaban promocionando en la página de YouTube a un predicador que es muy famoso. Muchas personas lo escuchan porque es un hombre que Dios le ha dado mucha sabiduría y ha interpretado la palabra, pero yo pienso que a veces de tanta interpretación, a veces como que de momento se les va también el razonamiento. Y estaba hablando ya que nosotros como hijos de Dios debemos de tener energía, ¿sí? Ahora ya no es el poder del Espíritu Santo, ahora es la energía que va a fluir de ti a través de la palabra, a través del contacto y de la relación con Dios. Va a venir energía a tu vida que te va a dar el poder. Así literalmente, y lo repite una y otra vez. Un video nada más de menos de 2 minutos, pero habla así. Pero este hermanito primero se metió a practicar yoga, que supuestamente son ejercicios muy relajantes, muy buenos, que le han ayudado mucho en su salud y no sé qué tanto, bla, bla, bla. Y digo, bueno, ahora ya se fue de sus prácticas de yoga a hablar de la energía, porque todo eso de la nueva era es esto, hablan de la energía, que somos seres de energía, somos seres energetizados. Y que por eso es que puede haber sanidades, porque tú eres una persona llena de energía y transmites la energía tanto buena como energía mala a las otras personas. Ahí viene lo de la vibración, lo del reiki, lo de tantas cosas que ahora que se practican y que se ven como si fueran cuestiones científicas, aunque si las tratamos de pasar por el método científico no tienen una comprobación certera. Pero así se disfraza la hechicería, así se disfraza la brujería. Y Dios le dijo al pueblo de Israel que todo aquel que practicara esas artes místicas era alguien abominable delante de Dios. Era alguien abominable delante de Dios. Pues en los tiempos de la gran tribulación, la gente va a estar entregada a los homicidios, a las hechicerías, a la fornicación. Ya de esto, ¿qué les puedo decir? De la fornicación. Antes que un joven, señorita, fuera virgen al matrimonio, era algo honroso. Ahora si alguien va virgen al matrimonio, es de burlarse. Oye, ¿cómo? Pues ¿qué has hecho todo este tiempo? ¿Y qué te has divertido? ¿Qué has hecho de tu vida? Sí, porque ya es tan común tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ya es tan común hacerlo. A través de las redes sociales bombardean y bombardean y bombardean. De momento tú estás en una red social y ya te aparece un anuncio con una figura de una chica semidesnuda, y ahí está, y es una tentación que está ahí latente. Y es a lo que se están exponiendo, bueno, todos, a esto se exponen todos. Todo mundo estamos expuestos a esto. Se aprueban más y más leyes, más y más leyes.
en los años 70, que una persona, un ser humano tuviera preferencia por alguien de su mismo sexo, era una aberración. Dentro del manual de psiquiatría se consideraba algo patológico, es decir, algo enfermo. Esa persona estaba enferma de la mente. Ahora ya no. Ahora ya se aprueba todo eso. Y es algo tan común que puedes verlo en la calle y no puedes decir nada, porque si tú los agredes te puedes ir a la cárcel. ¿Sí? Ya todo ha cambiado. Por eso dice aquí la palabra que están entregados también a sus fornicaciones. Y luego también dice sus hurtos, los robos. Que de eso creo que ya estamos, al menos en México, hasta el gorro, ¿verdad? De tanto robo que hay. Pues esto se va a multiplicar en aquel tiempo. Toda esta gente no se quiso arrepentir. Los que se salvaron después de la sexta trompeta, después del toque de la sexta trompeta, no se arrepintieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Dios? ¿Cuál es la reacción de Dios? Dios reacciona entonces de esta forma. Se abre un paréntesis nuevamente en los juicios de Dios. Se abre un paréntesis nuevamente en los juicios de Dios. ¿Recuerda cuando estábamos viendo acerca de los 7 sellos? Que ya íbamos bien encarrerados en el 6º sello, y de momento al apóstol Juan se le da la respuesta de algo que estaban preguntando los moradores de la tierra. ¿Qué estaban preguntando los moradores de la tierra? ¿Quién podrá permanecer en pie ante la ira del Cordero? Era lo que estaban preguntando los moradores de la tierra cuando se abre el 6º sello. Y entonces Dios abre un paréntesis para decirle: miren moradores de la tierra, sí va a haber gente salva. Yo voy a escoger un remanente de Israel, que son 144,000, que no van a doblar su rodilla delante de la bestia ni del falso profeta. Ellos van a predicar el evangelio del reino durante el tiempo de la gran tribulación. Y después también Juan ve una visión donde ve a los que salieron de la gran tribulación, ¿sí? de todo pueblo, lengua y nación. Es decir, el paréntesis que se abre fue en respuesta a la pregunta que hicieron esa gente que estaba espantada, pero no se arrepentía de su pecado. Bueno, pues aquí también en los juicios de las trompetas pasa lo mismo. Al final de la sexta trompeta, del toque de la sexta trompeta, la gente dice la palabra que no se arrepintieron. Entonces Dios abre un paréntesis para mostrarnos lo que Juan vio y que está anotado en el capítulo 10. Vamos entonces a entrar a ver lo que pasó con la visión que Juan tuvo en el capítulo 10. Dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte. ¿Cuál fue el primer ángel fuerte del que nos habló la palabra? A ver si alguien lo recuerda. El primer ángel fuerte. Bueno, la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 5, cuando estaba Dios en su trono allá en los cielos y Juan estaba viendo, dice que se aparece un ángel fuerte y pregunta: ¿quién es digno de abrir el rollo? ¿Quién es digno de tomar el rollo o el libro y abrirlo? Ese es el otro ángel fuerte. Son ángeles que están en la presencia directa de Dios. Ahí están para su servicio en todo tiempo. Entonces, cuando aquí nos está diciendo vi descender del cielo a otro ángel fuerte, no se refiere a Jesucristo, hermano, porque hay personas que piensan por las características que da la Biblia que es Jesucristo, pero no. A Jesucristo nunca se le representa como un ángel en el Nuevo Testamento. Nunca se le representa como un ángel en el Nuevo Testamento.
Y más si acá está hablando que había otro ángel fuerte, significa que el otro ángel fuerte está dentro del mismo rango del que está este que se menciona en el capítulo 10. Vamos a ver cómo lo describe Juan a este ángel fuerte. Estaba envuelto en una nube. Las nubes, generalmente, cuando Dios daba visiones, o cuando Él se manifestaba, Él aparecía envuelto en una nube. Yo no sé si usted recuerda cuando en el libro de Éxodo nos menciona la aparición de Dios en el monte Sinaí. Ahí dice que estaba ese monte cubierto por la nube, por una nube. Y después también nos habla la palabra de Dios en el libro de Daniel, cuando Daniel ve la visión del anciano de días, y cuando él está viendo esa visión también aparece en una nube. Y cuando es la transfiguración ya en el tiempo de Jesús, y sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo ven la transfiguración, dice que aparece una nube del cielo y les dice: este es mi hijo amado. Es decir, las nubes tienen que ver con apariciones celestiales y representan dignidad celestial. Eso es lo que representan las nubes. Las nubes que aparecen con las visiones espirituales significan dignidad celestial. Luego nos dice, el versículo dice: con el arco iris sobre su cabeza. Había un arco iris sobre su cabeza. ¿Y qué simboliza el arco iris? El arco iris fue el símbolo del pacto que Dios hizo con Noé, en el cual Él le dice: nunca más volveré a destruir la tierra con agua. En ese momento ese era un pacto de misericordia, era un pacto de amor que Dios estaba estableciendo con este personaje, con Noé. Entonces ese arco que ve Juan sobre la cabeza de este ángel representa la misericordia de Dios. Y luego dice también que este ángel tenía rostro como el sol, es decir, brillaba. Ese rostro del ángel brillaba. Yo no sé si usted ha podido permanecer viendo al sol un minuto. ¿Quién ha podido ver el sol un minuto? Creo que nadie, ¿verdad? Y a lo mejor si nos quedamos viendo el sol, pues vamos a tardar tiempo en recuperar la vista. Pues este ángel tenía el rostro como de sol. ¿Y eso qué significaba? Era el símbolo de la gloria celestial. Recuerde usted también que Moisés, después de estar en el monte, desciende. Y cuando él descendió, dice la palabra que su rostro, ¿qué le pasaba a su rostro? Resplandecía, porque estuvo en la presencia del Señor. Estos ángeles fuertes están en la misma presencia del Señor, cerca de Él, para ejecutar su voluntad, para ejecutar su palabra. Y luego también dice que sus pies como columnas de fuego. Entonces este ángel estaba envuelto como en una nube, tenía un arco iris sobre su cabeza, tenía el rostro como de sol y sus pies como de fuego, como columnas de fuego. ¿Qué representa el fuego? Malaquías 3:2. Malaquías 3:2, ¿qué dice? Si alguien me lo puede leer, por favor. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Gracias, hermana Elia. Dice que Él es como fuego purificador. ¿Qué hace el fuego? Purifica, hermano. ¿Qué hace el fuego? Purifica. Las piedras preciosas, los metales preciosos, tienen que pasar por fuego para probar su calidad, para que nosotros las personas vean si es realmente un metal genuino o simplemente es estaño, es cualquier metal. Entonces
esos pies representan ese fuego purificador. Dice aquí en el verso 2, y tenía en su mano un librito abierto. Ese es otro motivo de controversia. Mucha gente dice, ¿qué tenía el librito? Y que como mucha gente curiosa, ¿verdad? Quieren saber todo. Pero hay cosas que Dios tiene reservadas en su potestad, que no las ha dado a revelar. Así de simple. Por más que le busquemos, Dios no quiere revelarlas. Y aquí, en este capítulo, tenemos un ejemplo que lo vamos a ver más adelante. Cuando Dios no quiere revelar algo, no lo va a revelar. Así le preguntes al evangelista más famoso, así le preguntes al apóstol más ungido, así le preguntes al profeta que da mejor palabra de Dios. Si Dios no quiere revelarlo, no lo va a revelar. Tenemos que aceptar eso, hermano, porque hay mucha gente que le busca y le busca y le busca y le quiere hallar. Es bueno escudriñar la palabra, yo no digo que sea malo, pero si al escudriñarla no encontramos respuestas, no tenemos que forzar la palabra para saber de qué trata. Aquí la palabra lo único que nos está diciendo es que tenía en su mano un librito, que no es el mismo libro que Jesús tenía y que estaba desatando los sellos. No es el mismo libro, porque la palabra es diferente. Para el libro que tenía Jesús o que tomó Jesús en sus manos, la palabra griega es biblión. Para aquí librito es otra palabra en diminutivo. No es ese libro que tenía Jesús. Pero sí nosotros podemos deducir qué era lo que contenía el libro. Más adelante lo vamos a ver. Lo cierto es que en la apariencia de este ángel, él tenía un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Y qué representaba esto? ¿Qué representaba? Representaba que el mensaje que tenía este ángel era la voluntad de Dios para todo el planeta. El mar es símbolo de muchedumbre, de multitudes. El mar es símbolo de pueblos. La tierra es símbolo de gobiernos. Cuando más adelante veamos cómo surgen dos bestias, políticamente hablando, una va a surgir del mar y la otra va a surgir de la tierra. Y ahí nos vamos a dar cuenta del significado que les estoy diciendo. Entonces imagínense, el ángel llega y se posa con el pie derecho en el mar y el izquierdo en la tierra, con sus pies como de fuego. ¿Qué simboliza todo esto? Que él viene a purificar tanto a las personas como a los gobiernos. Él viene a purificar todo. Él quiere que se purifique todo, a derramar juicios para que sea purificado todo. Juicios porque ya nos dimos cuenta que la gente no entiende. No entiende. Esta gente no entiende. Yo estoy seguro que aún en nuestros tiempos hay gente que no entiende. Aún yo sé que dentro de la iglesia cristiana habemos gente que no entendemos. No entendemos. Dios busca que santidad en su pueblo es lo menos que nos interesa. A mí lo que me interesa es que Dios me resuelva mis problemas. Es por lo que yo doblo rodillas, para pedirle que cambie las circunstancias. Ni siquiera tenemos el valor, o ni siquiera tenemos el discernimiento para decirle: Señor, cámbiame a mí, porque a lo mejor el que está mal soy yo. David decía: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Eso es tener discernimiento, eso es tener valor. Pero muchas veces como cristianos ni siquiera tenemos discernimiento. Queremos que cambie nuestra esposa, queremos que cambie nuestro esposo, queremos que cambien nuestros hijos, queremos que cambie todo el mundo, pero nunca le decimos: Dios mío, cámbiame a mí. Necesito que me cambie, Señor.
Y si quizás yo me siento perfecto, ayúdame a ver no bajo mi espejo, sino bajo tu espejo, Señor, mis defectos. Quiero conocer mis defectos. Eso es lo que le debemos de decir a esa gente, porque si no, eso es lo que debemos de decirle a Dios, porque si no, nos estamos pareciendo a esta gente. Que quizás nosotros pudiéramos decir, ay, qué gente tan necia, que le vienen tantas calamidades, tantos juicios de parte de Dios, y en lugar de que se arrepientan, se vuelven a sus ídolos, se vuelven a sus fornicaciones, se vuelven a sus hurtos, se vuelven a sus hechicerías, se vuelven a todo lo malo. Pero quizás nosotros estamos siendo reflejados en estas personas. Por eso es necesario que le digamos a Dios, examíname, Señor, examíname. Después dice la palabra, en el verso 3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Rugió el ángel. Bueno, habla la palabra que emitió una voz fuerte, poderosa. Pero cuando él hace esto, se escuchan 7 truenos. 7 truenos emitieron sus voces. Esto es también algo simbólico. Simboliza que detrás del ángel estaba Dios directamente dando la indicación. Dios tiene voz de trueno, hermano. Dios tiene voz de trueno. Imagínate si nos espantan los truenitos, que luego hasta simbran las paredes de nuestra casa. Ahora imagínate cuando escuchemos la voz de Dios, hermano. Cuando escuchemos tu nombre, pásale, porque te toca tu juicio en el tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que hiciste? Y ahí Dios Jesucristo va a estar ahí, ya no como abogado, Él va a ser el juez en ese tiempo. Dice la palabra del Señor, si alguien quiere buscar, por favor, en Juan 12, 28, 29. Juan 12, 28, 29. Y alguien Amós 1 y 2, por favor. Juan 12, 28, 29. Gracias, hermana Gaby. ¿Qué decía la gente que era esa voz? Que era como que un trueno. Amén. Voz de trueno. Amén. Así es la voz de Dios. ¿Y qué dice Amós 1, 2? Dijo Jehová, rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se acercará la cumbre del Carmelo. Gracias, hermana. Dice que rugirá. Rugirá. ¿Cómo es un rugido? Yo no sé si han ustedes escuchado el rugido de un león. Claro, yo sé que en persona quizás nadie lo ha escuchado, pero a través de los medios de comunicación podemos escuchar el rugido de un león. Y cuando ruge, se oye así como un sonido grave, imponente. Así es la voz de Dios, hermano. Así es la voz de Dios, realmente. Entonces dice aquí que rugió el ángel y 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitieron sus voces. Como lo que sucedió en el Salmo 29, que hace algunos jueves leíamos, Salmo 29 del 3 al 9. Y ahí nos habla precisamente de la voz de Dios, qué es lo que hace. Salmo 29 del 3 al 9, ¿qué dice? Sí, Salmo 29 del 3 al 9. De las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sión como hijos de búfalos.
voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades, voz de Jehová que desgarra las encinas y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Gracias, hermana Elia. Si usted lo buscó o escuchó con atención, habla de 7 efectos que hace la voz de Dios. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, que hace caer fuego, que desgaja las encinas. Si todo es algo poderoso de parte de Dios, ¿quién se mantendrá en pie ante Dios, hermano? Ese Dios poderoso es el que está con nosotros, el que nos cuida. Por eso Jeremías decía: mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Así está Dios con nosotros siempre, hermano. Vamos a seguir, dice: y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, ¿qué iba a hacer Juan? Dice: yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y no las escribas. Es decir, Juan estaba percibiendo, estaba entendiendo lo que decían ese rugido, esos 7 truenos. Él lo estaba realmente captando. Pero a la hora que él lo iba a escribir, la voz le dice: sella las cosas. Los 7 truenos han dicho y no las escribas. Sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Por eso es lo que yo le decía. A veces nosotros, por curiosos, queremos saber más y más, y nos ponemos a rascar y preguntamos si queremos. Pero si Dios no da a través de su palabra respuesta, porque acuérdense que la palabra de Dios solita se responde. Si tú buscas algo difícil y la palabra te da la respuesta, qué bueno. Pero si hay algo difícil y la palabra no te da la respuesta, así déjalo. No andes buscando, no andes especulando, no andes imaginando cosas que no son, porque por eso surgen las herejías, las falsas doctrinas, por andar inventando lo que nadie nos dice que andemos inventando. Sí. Aquí le dicen a Juan: sella las cosas. O sea, ya estaba Juan con su libretita, iba a escribir lo que decían. Dice: espérate, eso no lo escribas. Eso no lo escribas. Como también cuando Daniel estaba escribiendo y le dice: sella esas cosas hasta el tiempo del fin. Lo que te estoy mostrando, eso que te estoy mostrando ahorita, séllalo hasta el tiempo del fin. Y también nosotros vemos el ejemplo de Pablo cuando dice que él sube al tercer cielo, a la presencia de Dios, y dice que Dios le muestra cosas inefables, cosas hermosas, cosas que como hace ratito el pasaje que estaba preguntando nuestra hermana Rosita: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero dice Pablo, pero no me fue permitido hablar acerca de eso. No le fue permitido. ¿Sí? Entonces hay cosas que Dios le muestra a sus siervos, pero que no le permite compartirlo con los demás. El motivo, Dios lo sabe. Quizás a ti también Dios te ha mostrado cosas, y quizás puede ser cosas que tú puedes decir, pero también hay cosas que Dios solamente tiene reservadas para ti. Porque Dios no nos ve a nosotros como una multitud que diga: ay, pues a ver, le voy a hacer caso a la humanidad. No, cada uno somos particulares delante de Dios, hermano. Cada uno de nosotros somos especiales. A mí me gusta cuando el ángel desciende a darle la visión, la revelación a Daniel, y le dice: Daniel, eres muy amado. Es un calificativo que a nadie más le dio, solamente a Daniel.
De David dijo el amigo de Dios. Perdón, el hombre conforme al corazón de Dios. De Abraham, el amigo de Dios. Y a Daniel le dice: eres muy amado, Daniel. Gloria a Dios. ¿Cómo te verá a ti Dios? ¿Qué expresará de ti Dios cuando te ve? Debemos de pensar en eso. Porque así como quizás tú tuviste 14 hijos, 20 hijos y ninguno es igual, así nosotros también somos para Dios. Ninguno somos iguales. Somos diferentes. Somos diferentes. Así pasó entonces con Daniel, con Juan y con Pablo, que les dijo: a ver, momento, te lo estoy mostrando a ti, pero no lo reveles. Aquí le dice a Juan: sella las cosas y no las escribas. No las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. ¿Sí? Después de que Juan ve completamente a este ángel poderoso, ¿verdad? Era un ángel poderoso. Yo me lo imagino grande a este ángel, fuerte, que tenía el rostro como de sol, sobre su cabeza un arco iris envuelto en una nube, con sus pies como de fuego, y con uno en la tierra y con el otro en el mar, y con un librito abierto en la mano, y que al emitir su voz era como un rugido que era respaldado por la voz de Dios, y que de momento levanta su mano y jura, hace un juramento, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Es decir, que lo que él iba a decir no había revocación. No había revocación, porque estaba jurando por Dios. Estaba jurando por Dios. Hermano, hay veces que Dios revoca sus juicios cuando son condicionales y los aparta. Dice la palabra de Dios en Jeremías: si el injusto se apartare de su mal camino, yo me arrepentiré del daño que he pensado hacer. ¿Sí? Por eso cuando Jonás va a Nínive, muy enojado, predica arrepentimiento. Le predica a los ninivitas para que se arrepientan. ¿Y qué hacen los de Nínive? Se arrepienten. Más bien dicho, ¿cuál era el mensaje de Jonás? Les decía: de aquí a no mucho tiempo será destruida esta ciudad. Era el mensaje que Jonás estaba dando en Nínive. Pero ¿qué pasó? Los de Nínive se arrepintieron, y entonces ¿se cumplió la palabra del Señor o no se cumplió? ¿Sí se cumplió? No se cumplió, porque ¿cuál era la palabra del Señor? Va a ser destruida. Pero ¿qué pasa? Se arrepiente el pueblo y no es destruida. Y entonces, si no aprendemos esto, que hay promesas condicionales o juicios condicionales, vamos a creer que entonces Dios es mentiroso o que Jonás era mentiroso. Pero la palabra de Dios nos está enseñando que hay cosas que dependen de la condición humana. Por eso se llama condicionales. Si la persona se arrepiente, automáticamente Dios también quita el juicio sobre las personas. ¿Sí? Esos son los juicios condicionales. Hay algunos que son incondicionales, como este. Dice: yo juro, el ángel dijo, por Dios, creador de todo. ¿Y qué fue lo que juró el ángel? Aquí es el meollo, este es el meollo del asunto. Esto es el punto principal. Esto, si lo entendemos, vamos a entender por qué aparece este ángel
después del toque de la sexta trompeta. ¿Qué fue lo que juró el ángel? ¿O cuál era la premisa del juramento? Que el tiempo no sería más. Sí, hasta nosotros cantamos, ¿verdad? Hay una alabanza que dice así, y el tiempo no sea más, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, en realidad esa palabra, si nos vamos al griego, no está bien traducida. No está bien traducida. Lo que en realidad está diciendo el ángel es que no habrá más dilación. Eso es lo que le está diciendo el ángel a Juan. Yo juro por Dios Todopoderoso que ya no habrá más dilación. ¿Y qué es dilación? Bueno, se lo voy a decir porque yo también cuando lo leí digo, ¿y qué es dilación? O sea, sé lo que es dilatación, pero ¿qué es dilación? Dilación es retraso. Dilación es un retraso. Parafraseando entonces lo que el ángel estaba diciendo es que el tiempo ya se cumplió y la ejecución de la venganza final no se pospondrá más. Ya no se va a posponer más. Dios les estaba dando tiempo a los moradores de la tierra a que se arrepintieran. Abrió los sellos y esperaba que la gente se arrepintiera después de la peste, del hambre, de la guerra, del terremoto. Esperaba que se arrepintieran. Pero ¿qué decían la gente? Caigan sobre nosotros montañas, cúbranos las cuevas, porque la ira de Dios se ha acercado, ¿y quién podrá mantenerse en pie? Y después viene la segunda cadena de juicios, que son las trompetas, y empiezan a caer los meteoros, se amargan las aguas dulces, se muere la vida marítima, se acaba la vegetación, se empieza a morir la gente, empiezan a sufrir por 5 meses las picaduras de las langostas como picaduras de escorpiones, y la gente dice la palabra que en lugar de arrepentirse empiezan a clamar a sus ídolos y no se arrepienten de sus hechicerías, de sus fornicaciones, de sus hurtos, no se arrepienten. Por eso es que el ángel llega y jura y dice: ahora sí, ya no hay más tiempo, ya no va a haber más tiempo. Dios está tratando de darles oportunidad, pero ustedes siguen aferrados a la necedad del pecado. Ya no hay más tiempo, ya no va a haber más dilación. Eso es lo que dice el ángel. Por eso yo le digo, es el punto principal para que entendamos por qué aparece este ángel. Porque también yo cuando estaba estudiando digo, bueno, estamos con los juicios, ¿qué tiene que aparecer este ángel? Y con su librito, ¿qué tiene que hacer ahí? Pues porque él viene a decir que el tiempo se les acabó a los moradores de la tierra. Se les acabó el tiempo a los moradores de la tierra. Y después dice la palabra, dice: el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios. ¿Qué es el misterio de Dios? Otra cosa importante que debemos de ver aquí: ¿qué es el misterio de Dios? ¿Alguien sabe qué es el misterio de Dios? El misterio de Dios es una etapa espiritual dentro del propósito divino que no había sido descubierto en el tiempo antes de la iglesia, no había sido descubierto por los profetas. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, verso 10 y 11, si alguien lo puede buscar,
con esto voy a terminar. Dentro de 8 días vemos esto acerca del misterio de Dios. Pero yo quiero que se lleve esto a su casa para motivarlo a que usted estudie también. Si alguien lo puede leer, por favor. Isaías 53, 10 y 11. Cuando todo esto Jehová hizo quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a su siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Gracias, hermana Rosita. Todo esto pareciera que nosotros podemos entenderlo claramente, pero ¿saben qué? Entre todo el enunciado que leyó nuestra hermana y que está ahí en la palabra de Dios, hay un espacio de tiempo. Cuando está hablando del sufrimiento de Cristo y después dice, verá linaje. Ahí hay un espacio de tiempo que se abre. Un espacio que no le fue revelado a Isaías. También cuando nosotros leemos en Isaías capítulo 9, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y luego que sigue, y el principado sobre su hombro. ¿Qué es eso de y el principado sobre su hombro? Primero nos está hablando de un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado. Ahí entre un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ahí se abre un espacio de tiempo. Y luego dice, y el principado sobre su hombro. Ese espacio de tiempo que hay entre muchas profecías del Antiguo Testamento, ese es el misterio de Dios. El misterio de Dios, vuelvo a repetirles, es un periodo espiritual en el propósito divino que abarca desde el rechazo de Jesucristo por parte de la nación judía. Ahí empieza el rechazo de Jesucristo por parte de la nación judía hasta su segunda venida. Hasta su segunda venida. Ese tiempo es un tiempo que antes no había sido revelado. Ese es el misterio de Dios. Y lo vamos a ver dentro de 8 días. Aquí dice la palabra que cuando la séptima trompeta se toque, será consumado el misterio de Dios. Entonces les invito para que vengan dentro de 8 días y pues aprendamos juntos de la palabra. Póngase de pie, hermano. Vamos a dar gracias en esta hora. Señor, te damos gracias por la